al 26. ¿Sí lo tenemos ahí, hermanos? Dice la palabra del Señor: oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Señor, te damos gracias en esta tarde porque eres bueno y grande es tu misericordia. Padre, te pido que bendigas este día, Señor, tu palabra expuesta. Señor, que tú nos ayudes a vivir, Padre Celestial, en conformidad con tu palabra. Señor, recibe toda la honra, recibe toda la gloria y que tu nombre sea glorificado. Señor, tu nombre está por encima de todo. Tu nombre es más importante que cualquier otra cosa, Señor. Y ayúdanos a glorificar tu nombre correctamente, Señor, en nuestra vida. Te damos gracias por todo en Cristo Jesús. Amén. Uno de los más grandes problemas, si no es que, y esto es en aspecto personal, si no es que el más grande problema que yo he visto en las iglesias evangélicas modernas, sobre todo cuando hay un corte, gracias hermano, cuando hay un corte de con convicciones extremas o convicciones severas. Uno de los más grandes problemas es que muchas veces terminamos enfatizando lo que hacemos, las cosas externas, cómo nos vemos, cómo debemos de vestirnos, cómo debemos de conducirnos exteriormente, las cosas que hacemos hacia afuera, en lugar de profundizar y de centralizarnos en realmente cómo está nuestro interior delante de Dios. La religiosidad es un peligro que ha dañado a las iglesias modernas a lo largo de la historia. La religiosidad lleva a la persona que la practica a vivir bajo ciertas normas, vivir bajo ciertos principios, vivir bajo ciertos criterios, vivir bajo ciertas prácticas externas que terminan definiendo si la persona vive de cierta manera en base a cómo sirve, en base a cómo trabaja. Y esas personas religiosas, en lugar de profundizar en su manera interna de vivir, se centran más en cómo se perciben exteriormente. Los fariseos eran una secta, si la podemos llamar de esa manera, que enfatizaban todo lo que tenía que ver con los aspectos externos. Usted va a recordar cuando el Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra, los fariseos y los escribas realizaban una especie de persecución contra el Señor Jesucristo y sus discípulos por cosas que ellos consideraban que ellos estaban quebrantando. ¿Recuerda usted cuando Jesucristo está enseñando a sus discípulos ahí en cierto lugar y los fariseos van contra Jesús y le dicen: Señor, ustedes no se han lavado las manos? ¿Cómo pueden comer alimentos sin las manos sin lavar? Porque para la tradición de ellos, para la religiosidad que ellos practicaban, el no lavarse las manos era un sinónimo de impureza. O en otra ocasión, cuando Jesucristo los reprende porque ellos priorizan el diezmo, diciendo a sus padres: es corbán toda mi ofrenda que es para darte. Y dice Cristo: pero no cumplen con el mandamiento que está por detrás de ellos. La religiosidad, hermanos, lo que hace es navegar bajo un aspecto externo, tratando de definir el cristianismo bajo prácticas, bajo obras, bajo la forma en la que servimos, en lugar de profundizar lo que está sucediendo en el interior. Incluso llegamos a pensar que Dios se agrada más de lo que hago en lugar de lo que soy.
Y dentro de ello, hermanos, vamos a ver en este texto, hermanos, en particular, una de esas enseñanzas que los escribas y los fariseos tenían y que ellos realizaban de manera pública, pero que realmente olvidaban la parte más importante de este mandamiento. Mire lo que dice el versículo número 21. Vamos a encontrar dentro del contexto de esta pericopa en general, en específico, vamos a encontrar que esta palabra se repite 6 veces. Dice el versículo 21, oíste que fue dicho a los antiguos. Este es el término que usted va a encontrar en los versículos anteriores y en los versículos posteriores. Versículo 27, lo vamos a encontrar en el versículo 31, versículo 33, versículo número 38. Vamos a encontrar que Jesús repite constantemente el término oíste que fue dicho a los antiguos. Ahora, cada vez que Jesús dice, este texto siempre menciona algún mandamiento de la ley. En este caso, versículo 21 dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero note el 22, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Usted va a ver ese término 6 veces. Oíste que fue dicho, pero yo os digo. Y cualquiera podría de nosotros pensar que lo que Jesús está haciendo es modificando la ley o cambiando los rudimentos de la ley. No, mis hermanos, Jesucristo no está cambiando la ley. Versículo número 17 dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Cristo no vino a modificar la ley. Cristo no vino a cambiar los parámetros de la ley. Lo que Cristo vino a hacer es cambiar la enseñanza de los escribas y de los fariseos y mostrarnos la realidad del mandamiento de la ley. Los escribas y los fariseos rebajaban los conceptos de la ley bajo principios externos, bajo prácticas externas, prácticas visibles, e ignoraban realmente lo que la ley regulaba en el interior del ser humano. Por ejemplo, en el versículo 21, ellos enfatizaban el mandamiento de no matar, pero le añadían algo distinto. Nota el 22. Versículo 21 dice, oíste que fue dicho, no matarás, y este era lo que le añadieron. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Para los escribas y los fariseos, el cometer homicidio era digno de sentencia de juicio. Entonces los fariseos y los escribas llegaban a decir, bueno, yo no maté, yo no le he quitado la vida a nadie, yo no le he arrebatado la vida a nadie, no he empuñado un arma para quitarle la vida a nadie, entonces yo he cumplido la ley. Y Cristo dice, pero yo os digo. En otras palabras, lo que Cristo va a hacer es mostrarnos verdaderamente lo que el mandamiento trataba de regular. Realmente el Señor estaba mostrándonos la importancia de no quitarle la vida a un ser humano. Realmente el mandamiento solamente se centralizaba en el ámbito de no arrebatarle la vida a otro ser humano. Era lo que Dios verdaderamente tenía en mente, y Cristo dice no. El propósito del mandamiento de no matarás va más allá que solamente el acto exterior de quitarle la vida a una persona. Por ejemplo, en el versículo 27, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Y para los escribas y los fariseos, el no tener una mujer, otra mujer, a diferencia de su esposa, ya era haber cumplido este mandamiento de la ley. Pero entonces lo que dice Cristo, pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Note que el Señor Jesucristo nos está mostrando los principios de la ley que tienen que ver desde que el pecado empieza a concebirse en el corazón de cada uno de nosotros. Y en este caso, hermanos, vamos a ver en el texto que seleccionamos del versículo 21 al 26, vamos a ver lo que el Señor habla acerca del homicidio bajo su autoridad. Y Cristo dice que cualquiera que se enoja contra su hermano es culpable de juicio.
no es solamente el quitarle la vida a una persona. Cristo dice, desde el momento en el que usted se enoja contra su hermano, usted es culpable. Siempre que voy a compartir el evangelio, yo le digo a las personas, o le pregunto a la persona, ¿usted es un asesino? Y inmediatamente me dice, no, yo nunca he matado a nadie. Y le digo, ¿usted alguna vez se ha enojado con alguien a tal grado de ofenderlo, de decirle alguna grosería o de extenderle algún golpe? Y me dicen, sí, alguna vez. Le digo, usted es un homicida. ¿Cómo que soy un homicida? Y siempre los llevo a este texto. Porque nosotros nos damos cuenta, hermanos, o pensamos que las cosas que hacemos exteriormente nos definen como creyentes. Hermanos, lo que verdaderamente nos define como creyentes es lo que somos en el interno. Esa famosa frase de a Dios le importa el corazón y no lo exterior tiene algunas connotaciones raras. A Dios le importa todo, tanto lo interno como lo externo. Porque como está el interior, se ve lo exterior. Algunos dicen, no, lo que a Dios le importa es lo interno y exteriormente se ven de una manera completamente diferente. No, hermanos, a Dios le importa lo que somos por dentro y lo que somos por dentro se ve hacia afuera. Y en este caso, hermanos, el Señor nos va a enseñar acerca del pecado de la ira. Así que vamos a ver 3 encabezados muy sencillos. Número 1, hermanos, vamos a ver qué es la ira, o de una definición acerca de la ira o del enojo que se está traduciendo aquí en la Reina Valera 60. Mira lo que dice el versículo 22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. La palabra griega que nosotros encontramos en el término enojo es la palabra griega orgizo. Y esta palabra orgizo nos traduce la idea de una pasión o una reacción, un sentir de disgusto que por alguna razón o alguna situación le ocasionó ese disgusto y que lo deja cultivar, lo deja crecer, llevándolo a realizar una acción premeditada. El enojo que vemos aquí en verso 22 es más que un sentimiento de disgusto. Es más que un sentimiento de indignación. Es una emoción negativa que se cultiva, que se deja crecer, que se convierte en un resentimiento que lleva a una persona a realizar una acción premeditada. Es decir, que la persona que se enoja pecaminosamente reacciona en base al impulso que tiene, al deseo que hay en su corazón, con la intencionalidad de hacerle daño a su prójimo. Hay 3 tipos de enojo que vamos a ver en la Biblia, o 3 tipos de ira. La primera es la ira de Dios. La ira de Dios no tiene nada que ver con emociones. La ira de Dios no es una reacción alocada de Dios, donde Dios reacciona en base a ese sentimiento de disgusto, sino que la ira de Dios es la respuesta de Dios contra el pecado en base a su justicia. Quiere decir que Dios se indigna por causa del pecado. Sin embargo, Dios no reacciona controlado por ese enojo, sino regulado por su santidad y por su misma justicia. Esa es la ira de Dios. La ira que se traduce como una ira pecaminosa es aquella que nos lleva a reaccionar negativamente en base a lo que hemos sentido, a lo que hemos percibido, con la intencionalidad de hacerle daño a nuestro prójimo. Entonces el enojo que el Señor está traduciendo aquí en el verso 22 no es solamente un disgusto. Hermanos, la Biblia nos dice, airaos, pero no pequéis. Y luego el versículo siguiente es clave porque nos deja ver más acerca del término orgizo.
no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, no dejes que el enojo se cultive en tu ser, no dejes que el enojo te controle, no dejes que el enojo anide en tu ser. Y luego dice, no le deis lugar al diablo. Hermanos, todos nosotros nos hemos enojado alguna vez. A mí, por ejemplo, en lo personal me indigna ver noticias donde hay niños de por medio, donde se le ha hecho daño a un menor, donde se le ha hecho daño a una mujer. Son cosas que indignan. Sin embargo, no voy a agarrar en la madrugada un arma de fuego para ir a cobrar venganza. Hay indignación, hay molestia, pero no hay una reacción negativa. Hermanos, Dios se enoja con el pecador todo el tiempo. Dice Salmo 7:11 que Dios está irado, Dios está indignado con el impío todo el tiempo. Sin embargo, Dios no ha tomado su brazo y mandado una bola de fuego para consumirlo. Si así fuera, usted y yo ya no estaríamos aquí. Pero en la ira del hombre, dice la Escritura, no obra la justicia de Dios. Porque la ira del hombre deja que ese sentir se cultive de tal manera que está esperando el momento de hacerle daño a su prójimo de manera intencional. Hermanos, escúcheme, mírenme acá. Ninguna persona le hace daño a su prójimo de manera intencional. Intencional sería un accidente. Estábamos jugando, lo aventé y lo tumbé. Estábamos trabajando y se me aflojó la escalera. Eso sería algo intencional. Intencional es premeditadamente yo busco lastimarlo. Y este lastimarlo puede ser de muchas maneras. Ahora, note lo que el enojo cultivado ocasiona. Mire Proverbios 14:17, por favor. Proverbios 14:17. Quiero que entendamos lo más que podamos acerca de lo que el enojo es, y que tengamos ese cuidado, hermanos, de dejar que nuestro corazón se anide una especie de sentimiento así. Proverbios 14:17, por favor. Dice la Escritura, el que fácilmente se enoja, ¿hará qué, mis hermanos? Hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. El autor de Proverbios nos dice claramente que la persona que fácilmente se enoja, que fácilmente permite en su corazón anidarse esa emoción, ese sentimiento, dice, va a llegar a cometer locuras. ¿Cuántas noticias no hemos visto de personas que han cometido homicidio por un momento de enojo? No vamos a ir tan lejos. Hace algunos años atrás, no sé exactamente cuántos, un actor conocido mexicano, Pablo Lyle, lo chocaron ahí en Estados Unidos, se bajó y creo que golpeó a un hombre, no sé si lo golpeó o se estrujaron, y creo que el hombre cayó y murió. O la noticia más reciente que hizo popular, el mentado Fofo Márquez. Una mujer ahí en el estacionamiento chocó, se bajó, empezó a golpear a la mujer desesperadamente y ahorita le dieron 17 años de cárcel. El que fácilmente se enoja hará locuras. ¿Cuántas personas no hemos cometido, o más bien no han cometido, violencia intrafamiliar en una discusión matrimonial por un momento de enojo? ¿Cuántos no hemos golpeado a nuestros hijos desmedidamente en un momento de enojo? ¿Cuántos de nosotros no hemos utilizado nuestra boca para ofender a nuestro cónyuge de una manera grosera y grotesca por una causa de enojo? Dice las personas, es que te lo dije enojado y no sabía lo que estaba diciendo. Hermanos, el enojo es el combustible perfecto para decir lo que yo quería decir. Cuando alguien dice, es que estaba enojado y te dije eso sin pensar, no, dijiste lo que verdaderamente había en tu corazón, pero que no te atrevías a decirlo, y impulsado por el enojo, lo dijiste. El enojo nos lleva a rebasar barreras y límites que no rebasaríamos en un momento de control y de calma.
y ahorita vamos a llegar más adelante a cómo se manifiesta el enojo. El doctor Robert D. Jones, en su libro Desarraigando la ira, nos da una exposición de lo que es el enojo, nos da una definición, y él dice: la ira es el juicio moral negativo con el que respondemos de forma activa y con todo nuestro ser a algo que nos parece mal. Repito la definición de Robert Jones. Dice: la ira es el enojo, es el juicio moral negativo con el que respondemos de forma activa y con todo nuestro ser a algo que nos parece mal. Es decir, que es una respuesta contra algo que a mí me ha parecido mal. Pero es una respuesta, dice, activa. Es algo que no es solamente una emoción pasajera, es algo que lo hacemos con cierta premeditación. Y luego dice Robert Jones, algo que haces con todo tu ser. Porque realmente, hermano, todo tu ser va inmiscuido en un momento de enojo. Tu espíritu, tu alma y tu cuerpo. Tu mente, tu corazón, tus palabras, tu conciencia, todo está presente en un momento de enojo. No es como una persona que está bajo los efectos del alcohol o los efectos de la droga que después no se acuerda qué pasó. El que está en un arranque de enojo sabe perfectamente lo que está haciendo y lo que está diciendo. Hermanos, la ira, el enojo pecaminoso tiene una raíz. Y esa raíz no son las circunstancias que has atravesado en tu vida. Esa raíz no son los abandonos que tuviste de infante, no son los problemas que tienes con tu esposa, esa raíz no es la presión del trabajo, esa raíz no son los compañeros que tienes en el trabajo, esa raíz se encuentra añadida, profundizada en la parte más interna de tu ser, el corazón. Mira lo que dice Marcos 7, 20, 23. Marcos 7, 20, 23. La raíz del enojo no está centrada en circunstancias, eventos, sucesos que he pasado, sino en la naturaleza pecaminosa que está en cada uno de nosotros. Lo demás que hemos vivido, lo demás que hemos sufrido, han sido un combustible para el enojo. Pero el enojo está en el interior de cada uno de nosotros. Mira lo que dice Marcos 7, 20 al 23. Luego añadió: lo que sale de la persona es lo que contamina, porque de dentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia, la necedad. Todos estos males vienen de adentro y contaminan al hombre. Lucas 6, 44 dice: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Es lo que está en nosotros, es lo que hay en mi corazón, es la naturaleza con la que tú y yo batallamos, esa naturaleza que todavía, esa carne que todavía no ha sido regenerada, esa naturaleza nos lleva, nos conduce hacia acciones pecaminosas, acciones que incluso van en contra de la misma palabra de Dios. Entonces lo que Cristo está condenando en este pasaje no es solamente el acto externo del homicidio, sino qué es lo que le antecede al homicidio. Un homicidio voluntario, porque hay homicidios involuntarios. Un homicidio voluntario, hermanos, la pregunta es: ¿un homicidio voluntario es premeditado o accidental? Lógicamente se le llama homicidio voluntario porque es con toda la intención. ¿Y qué es lo que impulsa ese homicidio? ¿Por qué una persona sería capaz de quitarle la vida a otra de manera intencional? Bueno, puede haber muchos factores: infidelidad, robo, fraude, lo que sea, pero todos impulsados por un enojo. Por eso el autor de Proverbios nos dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El enojo lleva a que perdamos las mejores amistades, las mejores relaciones. Mira lo que dice Santiago 4.1. Santiago 4.1, vea lo que dice el autor Santiago. Santiago capítulo 4, versículo número 1.
Vea la pregunta que Santiago hace. ¿De dónde vienen las guerras y los qué, mis hermanos? Y los pleitos entre ustedes. ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten contra nuestros miembros? Hermanos, dentro de esas pasiones que batallan contra nuestros miembros está el enojo y la ira. Vimos en Marcos 7, del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, que estamos viendo aquí, los hurtos, las fornicaciones, las blasfemias. Ahora, ¿cómo se ve el enojo hacia afuera? Esto es lo que está pasando esto es lo que está pasando adentro, pero ¿cómo se ve hacia afuera? Jesús nos lo dice, vamos a rezar nuestro texto ahí en Mateo 5, versículo 22. Jesús nos dice cómo se ve ese enojo hacia afuera. Mira lo que dice Mateo 5, 22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Primeramente, hermanos, vemos el enojo o la manifestación del enojo primeramente como una reacción interna contra nuestro prójimo. Y vea que Cristo dice, ustedes dicen, fariseos, que cualquiera que cometa homicidio es digno de juicio, pero yo digo, realmente la ley nos dice que el que se enoja contra su prójimo, que el que atenta contra su prójimo es un homicida. ¿Hay algún texto en la Biblia que nos corrobore que aquel que se enoja o aborrece a su hermano es un homicida? Claro que lo hay. Mire, primera de Juan 3:15. Primera de Juan 3:15. Vamos a estar moviendo un poquito la Biblia, hermanos. Primera de Juan 3:15. Primera de Juan 3:15. Note que la Escritura nos dice que cualquiera que se enoja contra su hermano es un homicida. Primera de Juan 3:15 dice: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida permanente en él. Juan nos dice que todo aquel que aborrece, que odia a su hermano, es un homicida, y que entonces ningún homicida tiene verdaderamente vida eterna en él. Hermanos, es este sentimiento, es este sentir interno, es esta naturaleza humana la que lleva a realizar acciones hacia afuera. Mire el versículo 12 de ahí mismo de Juan. Vea que Juan menciona un personaje que tú y yo conocemos muy bien desde el principio. Versículo 12 dice: no como Caín, que era del maligno. ¿Y qué qué hizo Caín, mis hermanos? Según el texto, mató a su hermano. Y ahí viene la pregunta, dice Juan: ¿y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos amados, mírenme acá. Para Dios no existen pecados grandes ni pecados chicos. Es que el homicidio es muy malo. Es que la violación son malas. Es que el robar es malo. Dice Cristo: si te enojas con tu hermano, tú eres culpable de homicidio. El problema de nosotros, hermanos, es que muchas veces pensamos que hay pecados chicos y pecados grandes. Hermanos, para Dios, todo pecado es una violación a su ley. Todo pecado es igual, trae la muerte. El enojo, por un lado, no solamente es el hecho de sentirte disgustado, lo hemos mencionado, sino es lo que reaccionamos en base a ese enojo. ¿Cuántas veces enojados no hemos actuado de una manera incorrecta? Piensa la manera en la que tú has reaccionado. Piensa en las formas en las que has actuado. Ahora, ¿qué es lo más común que una persona enojada hace exteriormente? ¿Qué es lo primero que un ser humano hace primeramente cuando está molesto, cuando está enojado? Utilizar su lengua para ofender.
Vea que Cristo dice ahí en Mateo 5, dice: cualquiera que le diga a su hermano necio será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Note que utiliza 2 veces el mismo verbo, cualquiera que le diga. Cualquiera que diga. Hermanos, cuando la ira está en el corazón del hombre, cuando somos dominados por la ira, cuando somos dominados por el enojo, lo primero que el hombre hace en un momento de ira es utilizar su lengua para lastimar u ofender a su prójimo. Mire lo que dice Proverbios 4, 24, 23. Lo mencioné ahorita al principio, dice sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Me encanta lo que dice Santiago. No puede ser que de una persona, de un creyente, de una misma abertura, salga agua dulce y agua amarga al mismo tiempo. Hermano, yo nunca he visto una fuente de agua que saque agua dulce y agua salada de una misma abertura. O es agua dulce porque lo que hay debajo de esa llave es agua dulce, o es agua salada porque debajo de esa llave hay agua salada. Pero no puede haber una mezcla de dos cosas. Eso es antinatural. Lo que Santiago nos dice es que un creyente genuino, un creyente verdadero, no debería de utilizar su boca para maldecir a los hombres. Dice el apóstol Pablo en Efesios: ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea necesaria para la edificación. Pero lo primero que hace una persona molesta, disgustada, airada, es ofender con sus palabras. Mire Proverbios 12, 18 también. Proverbios 12, 18. ¿Sí estamos aquí, hermanos? Los veo bien serios, hermanos. ¿Están bien? Hermanos, yo no sé usted, yo he batallado muchas veces con la ira. He batallado con el enojo. Pero ve lo que dice Proverbios 12 y 18. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Decía alguien una vez: una palabra mal dicha, una ofensa, duele más, es más mortal, es más dolorosa y es más difícil de sanar que un golpe mismo. Dice el autor de Proverbios: hay hombres cuyas palabras son como un golpe de espada. Imagínate un golpe de espada. ¿Qué es lo que hace un golpe de espada? Imagínate que alguien te perfore con una espada filosa. Te penetra, te parte, te destroza por dentro. Eso es lo que hacen palabras inundadas de ira. ¿Cuántos matrimonios no se han faltado al respeto gravemente por un momento de enojo? Hermano, escúcheme, hermanos varones, usted sabe qué es lo que a su esposa le duele en el alma. Usted sabe cuáles son aquellas cosas que usted no debe de decir nunca. Usted sabe cuáles son esas cosas dolorosas que no debemos de tocar. Hay fibras sensibles. Yo siempre digo que en el matrimonio hay un código no escrito. Hay cosas que aún por muy enojado que estés no deberías de decir. Pero ¿sabe por qué a veces las decimos? Además de estar inundados por el enojo, porque creemos que hiriendo a mi cónyuge o hiriendo a aquella persona que me ha hecho daño en mi enojo, creemos que hiriéndole vamos a ganar una discusión. Y yo pregunto, hermanos, ¿cuál es el premio? ¿La corona de tenías razón? ¿Ese es el premio que vas a ganar con tal de es capaz de lastimar, de partir a tu esposa, de acuchillarle, de traspasarle el corazón con tal de ganar una discusión innecesaria? ¿Con tal de decir tenías razón? ¿Vale la pena esa corona de tenías razón? Hermanos, hay palabras que son como una espada, que penetran hasta adentro y que duelen más que un golpe. Es más, dijo una vez una mujer en una consejería pastoral: prefiero 1000 veces que me pegara
haberme dicho lo que me dijo. Dice Proverbios 10:19, en las muchas palabras no falta el pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Una persona dominada por la ira pierde el control absoluto de sus palabras. Empezamos a vociferar sin control. Nos empezamos a convertir en una máquina de insultos, una máquina de gritos, en una máquina de ofensas. Y no nos damos cuenta que lo único que estamos haciendo es cometiendo homicidio contra nuestro cónyuge. No un homicidio literal, pero como Cristo dijo, cualquiera que le diga a su prójimo necio o fatuo es un homicida. La palabra necio era un término arameo que se traducía como la palabra raca. Y bueno, hermanos, discúlpenme, espero que no sea una ofensa, pero tengo que decirles estos términos porque así son. La palabra raca es como si dijéramos aquí estúpido o cabeza hueca. Ya se rasgaron las vestiduras los puritanos. Pastor, sí. Pero es lo que la palabra raca transmite, hermano. No hay otro, es que no encuentro un sinónimo más bonito. Tonto, tontito, tontín, tilín. Pero eso es lo que la palabra raca quiere decir. La utilizaban en ese término arameo para menospreciar a una persona catalogándolo como alguien con una deficiencia de inteligencia. Es un insulto. Y luego dice Cristo, cualquiera que le diga fatuo. La palabra aramea es lila. Y la palabra lila en arameo se traduce como alguien que tiene un corazón torpe. Alguien obtuso de mente, lento para pensar, para que me entienda mejor. Vea que cualquiera de nosotros diría, ¿en serio? Yo muchas veces le he dicho a mi esposo, vea que Cristo está diciendo que cualquier palabra que sea ofensiva para nuestro prójimo, basada o dicha, envuelta en el enojo, dice Cristo, usted ya es un homicida. Hermanos, ¿cuántas palabras altisonantes no han salido de nuestra boca? Espero que eso haya sido en el pasado antes de llegar a Cristo y no sea su presente. He oído hombres decirle raca, traducido a nuestro lenguaje, en nuestra lengua vernácula, raca a su esposa, delante de la gente, o en privado. Mis hermanos, yo entiendo que a veces nos enojamos, todos nos enojamos aquí, todos en algún momento nos hemos sentido indignados, a veces ese esposo que tienes no ayuda, a veces esa esposa que tienes no ayuda, pero no hay una justificación, ninguna justificación para lastimar a nuestro cónyuge o nuestro prójimo, nuestros hijos, porque no solamente lo he oído en matrimonios, a veces se las decimos a nuestros hijos. A veces he oído a padres insultar severamente a sus hijos en un arrebato de enojo. Y los latinos, no sé si eso sea nada más de nuestra cultura mexicana, pero al menos sí lo he visto muy marcado aquí en México. Los padres latinos o mexicanos son los que cuando están enojados utilizan adjetivos calificativos degradantes para referirse a sus hijos. Insultos. Hermanos, esa actitud, esa forma de comportamiento no cabe en un hijo de Dios. Por ningún motivo nosotros deberíamos utilizar una palabra así para dirigirnos a nuestros hijos, a nuestro esposo, a nuestros hermanos de la iglesia o a nuestros padres, por muy enojados que estemos. ¿Cuántos homicidios no tenemos? ¿Cuántas veces no te has peleado con tu vecina, compañero del trabajo, y lo has insultado severamente? Ya no estoy hablando de violencia física.
Estamos hablando solamente de utilizar la lengua como uso de defensa. Otra manifestación del enojo es físicamente, a través de golpes, agresiones, estrujones, jalones, pellizcos, mordeduras o la muerte. Hermana, si usted acostumbra a jalarle los cabellos a su hijo, usted está muy mal en lo que está haciendo. Si usted, varón, acostumbra a levantarle la mano a su esposa, usted es un homicida. Porque de golpear a tu esposa, aunque sea darle, no sé cómo lo digan aquí en Juárez, nosotros en Torreón le decimos machicha, que es un zape. Nosotros darles un zape a nuestra esposa es el primer paso para cometer un feminicidio. Si ahorita se te hace fácil darle un zape a tu esposa, mañana se te va a hacer fácil darle un golpe con un puño cerrado. Y si ahorita se te hace fácil darle un golpe con el puño cerrado, mañana vas a agarrar un cuchillo y se lo vas a encajar. ¿De dónde crees que ha habido tantos homicidios a mujeres o a hombres también? Te puse dos ejemplos terrenalmente de dos situaciones que hemos conocido, noticias de personas que por un simple choque se bajan y se lastiman al grado de matarse. Le llaman homicidio, ¿cómo le llaman eso? Homicidio imprudente, no recuerdo el nombre que tiene. Homicidio imprudencial. No fue literalmente el deseo de matarlo, pero en ese enojo, en ese fervor, en ese calor del momento, una fuerza desmedida hizo que una persona pudiera perder la vida inmediatamente. Vea que Cristo no se está centrando en la parte externa, Cristo se está centrando en la parte interna de nosotros. Hermanos amados, nosotros como nacidos de nuevo en Cristo, nuestra actitud debe ser completamente diferente. Ahora vean lo que dice Jesús, Mateo 5, hermanos, por favor. Vea que el Señor dice que hay una condena para ellos, juicio y el infierno de fuego. Esto quiere decir que una persona dominada por la ira es una persona que tiene tintes o que tiene tendencia a ser una persona no regenerada. Ahora, voy a mencionar algo aquí importante, ponga mucha atención en esto. Todos nos enojamos siendo aún regenerados, pero la palabra del Señor nos dice que el Espíritu Santo produce en nosotros un fruto. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Pero en una de las traducciones dice dominio propio, que es la templanza. La palabra dominio propio es la palabra griega macrotumia. Macrotumia es un término que se utilizaba para hablar de una bestia salvaje que es domada. Por ejemplo, un caballo arisco que por medio de un cabestro es domado, al grado de que ya no es una bestia. Imagínate la patada de un caballo arisco, hermanos. ¿Cuántos han tenido contacto con un caballo? Levanten la mano. Los que han tenido contacto con un caballo. Hermanos, una patada de un caballo te puede matar en un segundo. Te puede destrozar el tórax, el cráneo o alguna otra parte del cuerpo. Pero la palabra macrotumia es mantener algo, una bestia, algo peligroso, domado, bajo control. Y el Espíritu Santo, al venir a nuestra vida, nos ha dado dominio propio. Pero Jesús dice aquí, cualquiera que se enoja contra su hermano es culpable de juicio, es culpable del infierno de fuego mismo, porque la ira descontrolada es la manifestación de una persona no regenerada. Si usted realmente ha nacido de nuevo, hermano, usted debe estar lleno del Espíritu Santo y mantener esa bestia bajo control. Y decirle al Espíritu Santo que lo controle, que lo llene, que le dé templanza. Ahora quiero que vea usted lo que dice y terminamos con lo que dice el versículo 23. Vea que el Señor Jesús nos da una exhortación contra la ira. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti,
Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presentas tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez, el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Vea que el Señor Jesucristo no dice, bueno, si estás enojado contra tu hermano, déjalo así, Dios se encargará. No, dice, ve y arréglalo. No dejes que se ponga el sol sobre tu enojo. Atiende el problema inmediatamente. Y vea que Jesucristo, hermanos, y esto es para todos los religiosos que piensan que tus obras son más importantes de lo que tú eres. Cristo dice, mira, si tú traes tu ofrenda al altar, déjala ahí. Porque en el estado donde estás, en la condición en la que estás, con los rencores que tienes, con el carácter que tienes, con ese sentimiento negativo que tienes contra tu prójimo, yo no me agrado de esa ofrenda. Déjala ahí y ve inmediatamente y reconcíliate con tu hermano pronto. Hermanos, el antídoto para la ira, el antídoto para el enojo, el antídoto para cuando hay esas desavenencias, esos rozones que tenemos a veces y que empezamos a malinterpretar y te fijaste por qué me torció la boca, te fijaste que hizo estos comentarios por mí, te fijaste, ya me trae, todos la traen contra mí. Dice Jesucristo, mira, para evitar esas cosas, ve con tu hermano pronto y arregla el problema. Hermanos, el antídoto para la ira, el antídoto para las consecuencias que la ira detonan es en primer lugar buscar la restauración con tu hermano. Vea que el texto dice, si tu hermano tiene algo contra ti, no dice el texto si tú tienes algo contra tu hermano. Nota la diferencia de palabras. ¿Qué decimos nosotros con bajo nuestro pensamiento humanista? Pues si él tiene algo contra mí, pues ese es su problema. Y hasta lo voy a decir en modo veracruzano sureño para que casque más. Pues si trae algo contra mí, pues es su problema, hermano. Su problema. Sureño. Los veracruzanos dirán, ¿qué es su problema, hermano? Y los torreneros dirán, ese es su problema. Hermanos, llegamos a decir, es problema de ella, mira, hasta le adornamos espiritualmente. Pues miren, ella trae el problema, yo duermo en paz. Pues allá ella, yo no le hice nada. Cristo dice, si tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda, ve y reconcíliate con tu hermano. Y mira, hermano, no necesitamos ser muy listos para darnos cuenta cuando alguien tiene algo contra nosotros. Porque hasta la actitud, el semblante, todo cambia. Y luego los seres humanos actuamos a veces como niños. Vemos a la persona con la que tenemos el problema y le damos la vuelta y somos hasta descarados, le hacemos caras y nos damos cuenta. Algo que siempre he tratado de que como iglesia aprendamos es, cuando tengas un problema con alguien, no lo esparzas murmurando de otros, los otros no te van a ayudar. Si tú tienes un problema con una persona en particular, ve con la persona y arréglalo. Si yo tengo un problema con el hermano Jonathan, ¿qué le importa? Arreglo lo que él me hizo, lo que él es o lo que yo piense. Arréglalo con la persona con quien tienes el problema a solas, dice la Escritura. Y si no te quiere escuchar, 1 o 2 testigos. Y si no, dilo a la iglesia. Y si no, tenlo por gentil y publicano. Pero todo lo queremos regular a murmuración. Y luego hay unos que son religiosamente espirituales. Yo se lo dejo a Dios en sus manos. Pues yo le dejo las cosas a Dios. Un sinónimo de decir, no voy a hacer lo que la Biblia me dice que tengo. La Biblia no dice, vea que el texto no dice, por tanto, si sabes que tu hermano tiene contra ti, pues déjaselo a Dios. Tú presenta tu ofrenda, tú estás bien. No, Cristo dice,
Ve y arréglalo. Ve y restáuralo. Ve y acércate a tu hermano, hermana, hermano. ¿Sabe qué? Siento que usted tiene algo contra mí. ¿Sabe qué? Siento que usted me ha estado torciendo la cara todos los domingos que nos vemos, hermana. A ver, dígame por qué. ¿Qué pasó? ¿Cómo nos cuesta trabajo hacer eso? Es más fácil murmurar, es más fácil criticar, es más fácil chismear, es más fácil comérmelo con la boca, es más fácil acribillarlo con mis palabras que arreglarlo de frente. Y como siempre lo he dicho, de los predicadores que usan el púlpito para descargar sus traumas personales, lo mismo lo voy a decir acá afuera, usamos estos lugares, usamos la murmuración como el trono de los cobardes, para no acercarnos con las personas directamente y decirle la situación en particular. La manera en la que vamos a restaurar la relación con nuestros hermanos, o las diferencias o las desavenencias, es poniéndonos de acuerdo con él. Usted podría hoy presentar su ofrenda con una mente limpia, sabiendo que hoy en este momento tú no tienes nada contra tu hermano. Amados hermanos, yo creo que todos nosotros en algún momento hemos albergado resentimiento con alguien. Y no solamente de la misma congregación, aún de la gente que está afuera de nosotros. Pero Cristo dice, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. No sea que tu adversario clame por tu actitud y tu conducta y yo tenga que ajustar cuentas contigo. Mis hermanos, el remedio para la ira, primeramente, es arreglar nuestra situación, nuestras desavenencias, nuestras dificultades con la persona con la que tenemos el problema. Matrimonios, esa actitud infantil de no me hables, no me toques, voy a encerrarme en mi cuarto 3 días sin hablarnos, esa es una actitud que no le va a ayudar al matrimonio, al contrario, lo va a destruir. Lo primero es arreglarlo inmediatamente. No se ponga el sol sobre su enojo. Hermanas, hermanos, no se duerman enojados. No dejen que eso que hay en su corazón crezca. Y concluyo con esto, hermanos. La gangrena es una enfermedad que carcome el cuerpo humano, matando cada una de las células de ese cuerpo, de esa parte del cuerpo, llegando a un punto donde si la gangrena no se trata inmediatamente, corre el riesgo de que siga creciendo al grado de que contamine otras partes del cuerpo. La amargura originada por el enojo y el rencor es una gangrena que si no la quitamos inmediatamente, no solamente va a contaminar nuestros propios cuerpos, nuestra propia vida, va a contaminar a todos aquellos que nos rodean. Yo a veces veo hermanos defendiendo a sus hijos, amargados con los pleitos que sus hijos tienen, ya toda la familia involucrada en un problema porque el hijo no supo resolver una situación puntual. Y mira, hermanos, somos carne. Y claro que agarramos partidos por nuestros seres amados. Pero dice la Escritura, arregla el problema pronto. ¿Qué es lo que se tiene que hacer con un pedazo de carne en gangrena? Yo te voy a decir qué se hace, porque mi abuelo tuvo gangrena. Le cortaron la pierna. Tenía gangrena en su tobillo, en su talón. La gangrena le corrió hasta abajo de las rodillas. Le cortaron una pierna. Después el médico le dijo, Señor, la gangrena le brincó a la otra pierna. Tengo que cortarle la otra pierna. Era la única manera de poderle salvar la vida. Y ahí andaba mi abuelito con sus tronquitos nada más. Hermanos, tú lo que necesitas es quitar la gangrena de la amargura que hay en tu corazón.
venir al Señor y decirle: Señor, estirpa todo lo que está en mi ser, todas esas amarguras viejas, esos enojos antiguos, todo ese rencor del pasado. Hermano, todavía le tenemos enojo, rencor a personas de hace muchos años. Y así venimos al evangelio, y así venimos a esta vida, y así los jóvenes se casan con rencores del pasado, y lo único que están haciendo es hacerle daño a su presente. Hermanos amados, Cristo nos ha perdonado a nosotros. Nosotros también debemos de perdonar de la misma manera como Cristo a nosotros nos ha perdonado. Si hay algo en tu corazón hoy, algún rencor, algún enojo, ora a Dios, pide perdón por ello, pídele que te dé las fuerzas. Y en este momento, no dice mañana el texto, en este momento, arréglalo. ¿Sabe por qué no lo arreglamos muchas veces? Porque somos bien orgullosos y soberbios, y nos sentimos más justos y santos que Dios. Tú y yo no somos quienes para pensar quién merece o no el perdón. Tú y yo no merecíamos el perdón y Dios nos lo dio. Y tú y yo no somos más justos ni más santos que Dios. Él se encargará del resto. Si tú has lastimado a tu cónyuge, a tus hijos, arréglalo. Arréglalo. Entre tanto que estás hoy contigo en el camino, dice el texto. Y así después vienes y presentas tu ofrenda. Vamos a ponernos de pie, hermanos, vamos a orar.